Hola gente, soy Joana y esta es la segunda parte de mi testimonio en primera persona. Te invito para que lo veas. Cuando Nehemías cumplió el primer año, la neuróloga nos dijo que teníamos que tramitarle el certificado único de discapacidad. Eso para mí fue muy difícil aceptarlo. Recuerdo que con mi marido nos preguntábamos por qué lo que habíamos hecho mal para que nuestro hijo tuviera esos problemas de salud, ese diagnóstico, por qué no nos pasó a nosotros. Fue muy difícil aceptar eso, ya que éramos lejanos a todos los beneficios que puede llegar a tener con ese certificado. Nos ayuda, por ejemplo, si tenemos que llevar a nuestros hijos en algún prestador de nuestra obra social, a veces ese prestador con el certificado no nos cobra o nos cobra el 50% de lo que salga a la consulta, o en algún estudio que le tengamos que hacer, también nos ayuda para pagarle el 50% o a veces no tenemos que pagar nada. Mi marido fue el primero que dejó todo en manos de Dios. Él tenía mucha fe que Nehemías iba a ir evolucionando y siempre me decía y trataba de explicarme que los tiempos de Dios no son lo de nosotros. Cada proceso no era fácil para mí. Tardé mucho en entender los propósitos que tenía Dios para Nehemías y para mí. También recuerdo que Nehemías al año y 3 meses empezó a sostener su cabecita, se le iba para atrás, que no podíamos dejarlo sentado ni nada todavía. Las estimulaciones que iba teniendo iban dando resultados. La manito que hacía hacia atrás cuando nació volvió a su lugar. Recuerdo que en esos momentos lo llevé a Nehemías a un doctor endocrinólogo que lo conocí a través de la patrona de mi mamá. Ese médico era especialista en tiroides de las personas adultas, muy recomendado por las personas adultas. Cuando fui al turno con ese médico, él me dijo que le contara la situación de Nehemías, así que yo le conté que los médicos lamentablemente no sabían qué tenía Nehemías porque le hacían todos los estudios, resonancia, encefalograma y todo le salía normal, no sabían qué lo que era. Entonces, bueno, me pidió análisis, que le hiciera análisis a Nehemías por la tiroides, todo eso, y recuerdo que cuando tuve los resultados yo se los llevé a él y él sinceramente me juraba en los resultados que Nehemías le habían dado, tenía tiroides. Me decía él muy confiado: tu hijo no tiene nada neurológico, lo que tiene es tiroides y yo lo voy a medicar, y con esos medicamentos vas a ver que tu hijo se le va todo lo que tenga. Entonces, bueno, es como que me subió a una nube y realmente a mí me sorprendía porque muchas veces él buscaba en internet los resultados que mi hijo tenía y me explicaba, buscaba como en internet y me iba explicando a mí lo que tenía Nehemías. Resulta que yo no soy de quedarme quieta, no soy una mamá que me digan esto y lo hago, así que salgo, voy a la pediatra y le consulto a la pediatra. Entonces la pediatra me dice: a ver, mostrame los análisis que te hizo hacer. Le mostré los análisis, la pediatra vio los análisis y me dice: no, mamá, a tu hijo no hay que medicarlo porque tu hijo tiene todo normal, acá no le veo nada que salga de tiroides, nada. Entonces
no me quedé con la duda de lo que me dijo la pediatra. Me acuerdo que volví al doctor, el endocrinólogo, y le decía, mire, la pediatra me dice que ella ve todo normal. Y él nuevamente buscaba en internet y me decía, no, mire, tiene que ser así, porque el número está elevado. Entonces yo no me quedaba con eso. Le saqué turno a la neuróloga y le comenté a la neuróloga. Y la neuróloga también me pidió que le mostrara los análisis y en los análisis lo veían totalmente normal. Me dice, no mamá, no hay que medicar a tu hijo porque tu hijo tiene normal ese análisis. Tu hijo no tiene tiroides. Entonces voy de nuevo al médico, al endocrinólogo y le digo, mire doctor, la pediatra, la neuróloga a mí me dicen que no tiene tiroides. Entonces él me dice, mira, yo soy el especialista en tiroides y yo te digo que a tu hijo lo tenés que medicar. Así que dale esta pastilla y vas a ver que en cierto tiempo tu hijo no va a tener nada porque no tiene nada neurológico. Imagínense, yo me encontraba entre la espada y la pared, porque sinceramente una mamá, o sea, yo quería que mi hijo no tuviera nada, pero ¿qué hacía? Eran dos médicos contra ese doctor. Pero como yo no soy una persona que me quedo con una versión nada más, le comenté a mi familia. Entonces recuerdo que no nos quedamos ahí y sacamos turno con una endocrinóloga de la obra social. Le mostré a la endocrinóloga de la obra social, ella le pidió otros análisis, me explicó, me dijo que no necesitaba nada, no nos quedamos con esa versión. Algo me decía como que este médico capaz que le daba en el punto para que Nehemías no tuviera ningún problema. Y no me quedé con eso, busqué una endocrinóloga particular. Recuerdo que fui al turno, una señora grande, muy buena doctora, me dejó hablar, le expliqué también que yo no sabía qué hacer porque este médico a mí me juraba que era la tiroides de mi hijo, le expliqué que fui a la pediatra, fui a la neuróloga, fui a otra endocrinóloga de la obra social, le digo, y ahora vengo a usted porque no me quiero quedar en esto. Entonces, después que me dejó hablar, la doctora me dice, mira mamá, yo acá en los análisis que vos me has traído, los veo totalmente normal. No sé por qué ese doctor te ha dicho que lo tenés que medicar a tu hijo, porque sinceramente tu hijo no necesita medicamento para la tiroides. Entonces, bueno, decidí en ese momento hacerle caso a la pediatra, a la neuróloga, y no fui más a ese médico. Pero sinceramente les digo que no se queden con una versión, porque me decían que mi hijo tenía que tomar esto y se sanaba. Era un riesgo tomarlo porque capaz que mi hijo le hacía mal y tenía todos los médicos contra ese doctor. Y esa endocrinóloga recuerdo que me dijo, mire mamá, yo soy endocrinóloga pediátrica hace muchos años y yo lo que le voy a decir que si un endocrinólogo ve a niños, no puede ser endocrinólogo de adultos. No puede ser las dos cosas. Tiene que ser endocrinólogo pediátrico o endocrinólogo de adultos. Entonces ahí me dejaron tranquila. Gracias a Dios, le pedí mucho a Dios para que también me ayudara a tomar esa decisión, pero tomé la mejor decisión de hacerle caso a todos y no a ese médico. Nehemías a los 2 años no sabía succionar, así que la fonodióloga nos recomendó que compráramos los jugos chiquitos en cajita porque son más fáciles para tomar jugo cuando uno los aprieta. Recuerdo que con su papá insistíamos dándole jugo y le apretábamos para que él succionara. Entonces le explicábamos. Recuerdo que estábamos por almorzar
y yo le doy una cajita y le digo, mira, Nehemías, agarro la cajita y le digo, mira, uno tiene que apretarlo así y vos tomás el jugo. Y en ese momento él me la quita la cajita, me la sacó de la mano y cuando lo veo estaba tomando jugo como si nada. Entonces nos mirábamos con mi marido, sorprendidos los dos, y lo mirábamos a él como diciendo, como que no le costó nada, como que ya él se sentía capaz de tomar, así que empezó a tomar. Así que fue un gran logro que él tuvo. A fin de año, en el instituto que iba Nehemías a estimulación temprana, recuerdo que hicieron un evento maravilloso donde lo hicieron con todos los chicos del instituto, eran desde los más chiquitos hasta los más grandes. Y recuerdo que también le quería contar el logro que tuvo Nehemías a los 3 años y medio, que fue cuando se largó a caminar. Fue similar cuando él no sabía succionar y nos quitó la cajita y empezó a succionar solo. Recuerdo que estaba con mi marido afuera en la noche porque lo sacábamos a practicar, sus abuelos y todo también lo agarraban de la manito y se le soltó solo, se le soltó de la mano y se fue caminando solo. En ese evento recuerdo que yo miraba a cada niño que subía al escenario con las terapeutas, porque estaban todas las terapeutas que trabajaban en el instituto, ayudando a hacer las coreografías que habían ensayado desde los más grandes a los más chicos. Y recuerdo que ahí, en ese evento tan maravilloso, cuando veía a los chicos que subían con silla de ruedas, también subían con la silla de ruedas posturales, y veía cada situación que tenía cada niño, ahí entendí el propósito que Dios tenía conmigo, de entender que Dios me quería mostrar, porque sinceramente estuve con las mamás en la sala de espera, que esperábamos que nuestros hijos salieran de las terapias, y hablaban ellas de las situaciones que vivía con sus niños, pero al ver todos los niños juntos en ese evento, recién caí yo y sinceramente lloraba como una niña y le decía gracias Dios por demostrarme todo esto, y le pedía perdón también, sinceramente, porque yo cuando la neuróloga nos dijo que teníamos que hacer el certificado de discapacidad, como les conté, fue muy difícil para mí, pero entendí que la situación de otros niños era peor que la situación de Nehemías, así que le daba tantas gracias a Dios de ver ese maravilloso evento y de saber, ¿no?, de las situaciones de cada mamá, que no era nada a comparación de lo que yo estaba viviendo con mi hijo. Nehemías a través de su vida tuvo varias internaciones. La primera fue cuando lo internaron para hacerle el estudio de la hormona de crecimiento, que tuvo que estar internado 6 horas porque al ser muy chiquito le pusieron suero y calmantes, y cada media hora venían a ponerle unos remedios al suero y le sacaban sangre cada media hora. Era largo ese proceso, entonces lo tuvieron que internar. Gracias a Dios él pudo soportar eso porque no le podían poner anestesia, nada de eso. Los médicos me dijeron que salió normal. Le hicieron eso para descartar porque ellos creían que Nehemías no iba a crecer. Así que gracias a Dios ha crecido bastante. Y también otra internación fue en el 2019, que le tuvieron que poner botox en el ojo. Él tenía un estrabismo
Le hicieron el tratamiento de Botox. También el año pasado, en el 2024, lo tuvieron que internar porque tenía varias caries en sus muelas y en sus dientes, así que era importante que él tuviera la boca sana, así que lo tuvieron que dormir totalmente y le sacaron varias muelas y le hicieron limpieza en otros dientes, así que también estuvo internado. Y ahora, el 17 de febrero, hace poquito, tuvo la operación de su ojo que tenía estrabismo, y la doctora, cuando lo estaba operando, vio que en el otro también tenía, así que aprovechó y le operó los dos ojitos, así que está con su tratamiento. Le realizaron estudios en los oídos porque cuando él nació no le daba el estudio que le hacen cuando son bebés para ver si escuchan o no. Me acuerdo que no le daba, se lo hicieron 3 veces y ahí nos preocupamos porque nos dijo la doctora que teníamos que hacerle el Vera, pero recién al año se le hacía el Vera, así que esperamos hasta el año, le hicieron el Vera. Ahí me dijeron: mamá, quédese tranquila porque a veces no da por la misma cerita que ellos tienen en el oído, así que su hijo escucha perfectamente. Después luego se los realizaron a los 4 años porque como mi hijo todavía no habla, creían que era el oído, que él no escucha bien, pero los Vera le han salido todos normales, así que no saben el por qué no habla. Está balbuceando, ya como que ya le quieren salir las palabras, así que ya lo van a conocer. Bueno, gente, esta fue la segunda parte de mi testimonio en primera persona, así que los invito para que se suscriban, activen la campanita para el próximo video. Chao, nos vemos.